al ministro Augusto Valderrama del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pues contestándole las denuncias que ha hecho el presidente de ACOVIPA, la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá, Rodolfo Adames. Ministro Augusto Valderrama, buenos días. Se activa el audio para empezar la entrevista y sobre todo pues contestar y pues tranquilizar también a los consumidores. Hablamos de dos rubros importantes, como lo son la leche y el arroz. Y pues, de esta presión que se está dando también con cierre de puertos y todo el daño de la cadena logística. Ministro, se activa el audio, que es lo que no le escuchamos, para poder iniciar esta entrevista y esta respuesta a lo denunciado por don Rodolfo Adames, presidente de ACOVIPA. Ministro Valderrama, buenos días. Ahora sí lo escucho. Ahora sí. Sí, buenos días. Gracias. Un placer estar con ustedes, Fernando. Saludos a Rodolfo. Sí, mira, es importante señalar que en este país hay que coexistir, bien como lo señala Rodolfo, sí, porque los sectores de mayor pobreza en este país están en el sector agropecuario. Sí. Y lamentablemente en los últimos 20 años, el sector más golpeado que ha sufrido los embates de la apertura desmedida que se dio en este país son los productores panameños. Y este es un problema social serio, que es lo que está originando a nivel de América Latina y América Central el empobrecimiento en el agro, el abandono de los sectores agropecuarios, rurales, la ida hacia las grandes ciudades a crear problemas serios de bandas, desempleo, etcétera. Y aún peor en otros países, que es la migración hacia los Estados Unidos, creando pobreza y desestabilidad. Cuando negociamos los tratados con Estados Unidos, Panamá exportaba 1.200 millones de dólares en productos, importaba 3.000 millones. Después de los 22 tratados negociados, se exportaron 600, perdimos más del 50% de la capacidad exportadora y pasamos a 11.000 millones en importaciones, donde gran parte son productos agropecuarios. Y el gran perdedor se llama el agro panameño, donde está la mayor cantidad de pobreza y el empleo. Y eso se demostró claramente con la creación de la UPSA, que fue una autopista para las importaciones, y quebraron sectores como el arroz, donde innecesariamente se pasó de tener un rubro autosuficiente a un rubro que se estuvo a punto de extinguirse, trayendo arroz de Guyana y que quebró a muchos productores nacionales. También tuvimos el problema de la cebolla, donde se trajo cebolla de Europa a precios irrisorios, dado la competitividad. Nunca bajaron los precios a los consumidores y se quebraron más de 400 productores de cebolla y se perdieron casi 1.000 hectáreas que hoy han sido recuperadas, y más de 15.000 hectáreas de arroz que en esta pandemia han sido recuperadas. Igualmente tenemos el caso de la leche. Se bajaron los aranceles del queso mozzarella, que casi quiebra a 2.000 productores de leche grado C en provincia central, que se lanzaron a la calle y prácticamente secuestran a un ministro en divisa por la falta. Aquí hubo leche regada por todas las calles, se bajó el precio de 50 centavos a 32 centavos el litro y creó una situación prácticamente de desesperación y pobreza en el sector lechero. Es cierto, hoy estamos en una pandemia donde nosotros como Estado y con la línea del presidente Cortizo de fortalecer la producción nacional, hemos tomado medidas importantes para garantizar el futuro de la soberanía agroalimentaria y de la alimentación de este país. Y en esta pandemia se demostró con gran efectividad la eficiencia del sector agropecuario, donde se mantuvo la alimentación, la comida de todo el pueblo panameño durante todo el proceso de producción. Hoy tenemos más del 75% de exportaciones agroindustriales en el país y se sigue fortaleciendo el agro. ¿Qué pasa con el caso del arroz? El arroz hemos llegado a un manejo muy interesante. La cadena de arroz jamás fue respetada por los gobiernos anteriores. Se aprobaba un contingente y se traía el doble y el triple y se perdió arroz a diestra y siniestra. En los puertos se botó arroz y el productor tuvo que botar en la finca su arroz.
Yo vi a productores de cebolla y papa destruyendo las plantaciones Correcto. en Boquete porque tenían exceso de producción, de importación en Panamá. Entonces, ahora está una situación donde tenemos que ir regulando y haciendo eficiencia, y por sobrevivencia nacional tenemos que apoyar al sector agropecuario, buscar una nivelación. Entonces, en el caso de arroz, sí, yo no veo problema. Nosotros estamos aprobando los contingentes que tiene la OMC y tiene el TPC con Estados Unidos sin ningún problema. Y cuando hace falta producción, se va a la cadena, y tenemos 2 años que no hemos importado arroz debido a que la producción nacional ha sido suficiente y cada día se están mejorando los costos. Y pero, cuidado que podemos salir a exportar arroz. Hay algo sí, quiero interpelarlo, ministro, porque hay algo que dijo el licenciado Rodolfo, que pues uno ve ese desabastecimiento, sobre todo de leche en las góndolas. Es decir, y que él habló de 50.000 litros diarios que faltarían para suplir todo el mercado nacional. Bueno, yo te digo que nosotros estamos haciendo los ajustes. En el caso de arroz no veo ningún problema. Sí. En el caso de cebolla tampoco se ha dado. El problema que ha habido ahora mismo, más bien es como plantea muy bien el licenciado Rodolfo, que es el caso de la logística de los puertos. La cebolla que se importó llegó tarde, llegó pasada de tiempo, etcétera, y no es por problemas internos, sino los graves problemas logísticos marítimos que están allá afuera. En el caso de la leche, nosotros nos hemos reunido con las plantas, nos hemos reunido con los productores. Yo estuve con los productores de queso en las provincias centrales, y sí es cierto, nosotros abrimos ya los contingentes del TPC y hemos abierto los contingentes del Tratado de Libre Comercio para la importación, y estamos abriendo un contingente por desabastecimiento para que se traiga la leche que se necesita. El asunto es el siguiente, que efectivamente nosotros hemos puesto orden sí, en lo que es la importación de productos, porque había un desorden tremendo. Aquí se vende leche como leche que no es leche, violando sí, normas. Tuvimos casos de leche de Europa que se compra a 70, 80 centavos y se estaba subfacturando a 30 centavos, y hay un caso en aduana y caso de orden penal. Materias primas que no eran materias primas y se traían como materias primas, y estamos ya reunidos con las empresas importadoras de leche, las empresas productoras de leche, productoras de queso, para llegar, porque hay que buscar también un punto de equilibrio para la importación y cómo se va a repartir. Y no puede ser que solo una empresa importe, pero sí es cierto, y ya nos hemos reunido con diferentes sectores para normalizar el tema del abastecimiento de leche, que se ha dado por la normativa que hemos puesto, la situación que existe con Costa Rica, donde tenemos un problema fitosanitario sí, que está por encima de la relación comercial y que no se ha resuelto, y Costa Rica nos puso un panel en la OMC, y nosotros tenemos como país soberano que defender nuestro patrimonio zoosanitario, y lo vamos a defender. Lo que sí es cierto, que estamos trabajando en la dirección correcta. El ministro, sector más es el sector agropecuario, sí, y estamos trabajando de unido con todos los sectores en las cadenas agroalimentarias para llegar a acuerdos nacionales que beneficien a todos y podamos todos coexistir en un país en paz, en libertad, y donde todos tengamos las oportunidades. Aquí no estamos haciendo lucha de clase, por el contrario, yo soy un creyente y vengo del sector privado. Lo que yo creo que hay muchas injusticias que se han cometido, muchas cosas incorrectas que se han hecho contra los sectores productivos panameños, que hay que corregir, y esa es la línea del presidente Cortizo, y mientras yo sea ministro vamos a hacer lo correcto y a trabajar por los sectores productivos sin perjudicar, y que sin coexista toda la empresa privada, como es el anhelo de todos nosotros. Pero, por ejemplo, es decir, la eficiencia, que esa es la palabra clave. ¿Qué tan eficientes son nuestros productores en ciertos rubros, por ejemplo, cebolla? Si realmente la producción nacional es eficiente, es competitiva, porque lo que no podemos ahora nosotros es volcarnos y hacer honor a aquel dicho martiniano es un vino amargo, pero no es nuestro vino, cuando hay, pues, esos productores pueden dirigirse a hacer
una producción eficiente en otros rubros, mucho más necesario. Bueno, mira, yo tengo más de 30 años de estar en el sector agropecuario, soy economista y este país se ha bandeado en dos tesis. Eliminar todo el sector productivo nacional porque es ineficiente, somos una partida de incapaces y todo hay que traerlo de afuera y tenemos que ser una nueva Singapur. Y en esa línea, desde la conquista, con la zona de tránsito, la feria de Portobelo, hasta la construcción del ferrocarril, después el canal ampliado hoy en día, nosotros tenemos esa mentalidad de dos corrientes de desarrollo. Yo digo que tenemos que ser una corriente intermedia, donde tanto el sector productivo, el sector terciario, fundamental y estratégico, debemos complementarnos. Uno, el sector estratégico es uno de los fundamentales generadores de riqueza en este país, pero no genera empleo suficiente. ¿Por qué? Por la alta tecnología. Yo estuve en la portuaria hace más de 30 años y hoy hay muchísimo menos trabajadores en los puertos que antes por la eficiencia y lo va a hacer. Hoy un contenedor de 16.000 portacontenedores en un barco te pasa con la mitad de la tripulación, etcétera, y va a seguir. Pero el sector productivo y agropecuario industrial tiene la gran capacidad de generar empleo en riqueza. ¿Qué pasa, Fernando? Tú no puedes coger un niño de 1 año o 2 años y ponerlo a correr con Saladino o a saltar con Saladino. Nosotros apabullamos este sector agropecuario durante 30 años. Le quitamos los fondos del FESI, creamos la UCSA para hacer expedita las importaciones, le quitamos el apoyo técnico y científico. Ahora en estos 2 años nosotros hemos virado a favor del sector agropecuario por sobrevivencia y paz social en este país. Si nosotros tuviéramos alternativa para los 4.000 lecheros, para los productores 3.000 de arroz, etcétera, tú dices, bueno, nos reconvertimos, los metemos a fabricar ensamblaje de carros, a hacer televisión, etcétera. Pero si ni siquiera el sector terciario ha podido resolver el problema de Colón, ahí tenemos las ciudades de Arraiján, tenemos la ciudad de la 24 de diciembre, San Miguelito, Chilibre, etcétera, con problemas serios de estabilidad social, de seguridad, etcétera. El sector agropecuario tiene que ser una estabilidad social y tenemos que invertir. Y eso sí, hacer el esfuerzo para lograr lo que tú dices, los niveles de competitividad. En cebolla, yo te mando a ti siempre, le mando al ingeniero Blandón y a todos, cómo los productores de cebolla han invertido. Hay una de las fincas más modernas ahora mismo en el Valle, en Los Santos, que han pasado de 500, 600 quintales, que es el promedio nacional, al doble, 1.300 y 1.500 quintales de cebolla, utilizando sistema de riego moderno, fertilización por riego, a surco alzado, saliendo de las áreas inundables, y están siendo competitivos y pueden inclusive competir internacionalmente. En arroz tenemos fincas que ya están a $1.500 la hectárea, $800 de ahorro usando nuevas tecnologías, pero tenemos que darle estabilidad al sector para que ellos puedan tener la facilidad de invertir, de competir y hacerlo rentable. Pero nosotros podemos traer todo lo que queramos de afuera más barato y si no pagamos impuestos mejor, etcétera. Pero yo creo que todos, y en este caso los supermercados importadores, tienen una gran ventaja, tienen una gran cantidad de rubros, etcétera. Y no es que tampoco vayan a perder con la cebolla nacional, ni vayan a perder con el arroz nacional. Claro. A lo mejor se traen un margen menos, pero la plata se queda en Panamá, se invierte en Panamá y estabiliza el sistema social de nuestro país, que en los próximos años, con esta gran pandemia y la crisis de empobrecimiento mundial, tenemos que velar por los que menos tienen. Entonces yo sí creo, y yo estoy ahora mismo en casa, producto de la cuarentena del COVID, que fui afectado, espero salir y yo tenga seguridad, don Rodolfo, que lo vamos a llamar, porque yo creo que aquí en este país hay espacio para todos. Ojalá así sea. Coexistir y aquí no sobra nadie ni falta nadie. Aquí tenemos que unirnos todos, como lo hemos hecho en la cadena de arroz, en la cadena de cebolla. Vamos a tener que efectivamente todos que ceder algo, pero pienso que este país tiene muchas oportunidades y en el sector agropecuario es un punto de interés social, estratégico y de paz social. Y cuenten con mi apoyo. Así debe ser, hombre.
Yacovipa yo tuve con Iván Río en muchas actividades. Ahora me toca acá, yo vengo de una empresa también, creo en la empresa privada, pero también creo que esta pandemia nos tiene que llevar a buscar nuevas formas de entendimiento, nuevas formas de buscar recursos para los que menos tienen. Y yo siempre he dicho que los que tienen más no podemos quitarle todo a los que no tienen nada, ni los que no tienen nada tenemos que quitarle a los que tienen. Por el contrario, tenemos como sociedad que generar la riqueza, que se establezca, los productores sean unos productores rentables, que ganen dinero, sean eficientes y podamos competir, pero el sector agropecuario no se va a desarrollar de un día a 2 días cuando los países europeos protegen a su sector agropecuario con miles y miles de millones de subsidios. Estados Unidos paga para que no produzcan los productores, etcétera, y nosotros estamos compitiendo con economías totalmente asimétricas. Correcto. En un momento determinado, los países inteligentes como Israel, Estados Unidos, China, tienen productos sensitivos que se defienden por el impacto económico y social que tiene la sociedad, y uno de esos es el arroz. Hay que defender el arroz por su impacto social y económico. Tenemos que defender la cebolla, la leche y buscar una medida de establecer un equilibrio donde todos coexistamos y lo más importante, que todos podamos tener una integridad y una igualdad en esta sociedad panameña. Cuenten con la Así va a ser. y plena seguridad que vamos a discutir con altura y viendo efectivamente las alternativas y no perjudicando a los importadores, pero tampoco haciendo desaparecer a los productores nacionales. Así debe ser, don Augusto Valderrama, también a don Rodolfo de Yacovipa, quien fue mi primer invitado.